10 minutitos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país, día convulsionado hoy en la ciudad de Buenos Aires, lo adelantaba ayer aquí Luis Delía, iba a haber protestas, él lo dijo, por la sentencia que se va a conocer en el día de hoy, se estima que va a ser aproximadamente a las 17 horas, estamos hablando de la causa vialidad en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, como te decía, un día complicado para la ciudad de Buenos Aires porque ya se registraron algunas protestas, todo mezclado con el tema que comentábamos ayer, ¿no? También, ¿no? Esto de las escuchas y demás, por la reunión que se hizo allí en el sur de nuestro país y hubo declaraciones cruzadas de varios lugares. Pero creo que es un día para analizar desde lo social. Desde lo social. Sí, independientemente del fallo de la justicia, independientemente de la camiseta política, estaba escuchando a la mañana las medidas de prevención en torno a Comodoro Pi. Y la verdad que como sociedad somos un fracaso si hay que tomar ante un fallo judicial semejantes medidas de prevención. Cuando escuché que colocaron detectores y medidores de gas en las entradas de aire por miedo a algún atentado de esas características, dije, no, basta. Sí, lo que basta. pasa es que estamos hablando, Mónica, yo no estoy avalando eso, pero estamos hablando de un fallo judicial viciado también, ¿no? O sea, Viciado de una como justicia lo mires, viciada. De una justicia como viciada. lo mires, ahí ya te estás metiendo en un conflicto político que no es el que estoy analizando. Pero por eso, pero es una justicia viciada desde el frente en que lo mires. Por ejemplo, se decía ayer, esto que surge de las escuchas por lo que ocurrió en el Bolsón, es ilegal de movida porque fue ilegal esta intromisión en la conversación. También fue ilegal la intromisión en la conversación en la causa por Irán y Bonadío abrió la causa y se siguió. Entonces es como que está viciado todo y genera este tipo de cosas que no estoy avalando, pero y lo como genera, sociedad, lo ¿no genera. tenemos que plantearnos hasta dónde vamos a llegar con este tipo de cosas? Sí, como sociedad, como justicia. ¿No viste lo que como pasó sector ayer con la político. famosa, porque ya hoy se tornó famosa, cadena nacional? Estaba mirando no estaba mirando televisión, estaba el televisor encendido. Estaba por adentro, escuchaba un móvil en vivo por una cuestión de inseguridad. Y de golpe cortaron al movilero, cosa que no pasa nunca. Normalmente cuando hay una cadena, se No vuelve se a sabía piso, igual, se anuncia. fue sorpresiva la cadena nacional. Y vos cuando Muchos escuchás medios de cadena comunicación. nacional, la conexión con la cadena nacional, de esta manera, decir, ¿qué pasó? La tibia cadena nacional del día de ayer. Igual no la trajimos para hablar de esto, está con nosotros Silvia Pobre, Caprino. perdón, Sí, la perdón. teníamos No, aquí. no hay ningún problema. Sí. Yo también me informo y voy viendo la situación que está ocurriendo y la verdad es muy preocupante todo lo que está pasando. Hoy hay movilizaciones en la capital por todos lados, parece que también a los planes sociales le han retrasado el pago. Sí, y grabó también y salió a anunciar manifestaciones. Déjame presentarte. Silvia Caprino es la defensora del pueblo del Partido de la Matanza y agradecerte por haber venido. No, por favor, la al visita. contrario. Pero vos, aparte de ser la defensora del pueblo del Partido de la Matanza, también fuiste concejal por el radicalismo. Decís, sos una persona que está metida en lo que es la política partidaria también, o que por lo menos lo estuviste en su momento. Y como decías, vos estás informada y sos conocedora de lo que pasa. Trato de mantener una distancia, digamos, de las cuestiones cotidianas, pero sí soy un ciudadano que veo los problemas que hay. Y me preocupa porque la grieta cada vez es más grande y la gente tiene posiciones diametralmente opuestas en muchas cosas. Unos están pensando de un lado y otro del otro, y como que no hay un diálogo entre la sociedad tampoco. Terrible. Y esto es grave porque más allá de lo justo o injusto que pueda ser el fallo que tenga una causa, tal cual. en la causa hoy Cristina, y más allá de lo que ha pasado con los jueces que han supuestamente viajado, financiados por un empresario y demás, que todo hace que la gente no crea en nadie. Entonces la gente no tiene confianza en nadie, los partidos políticos no están a la altura de las circunstancias. El otro día lo que pasó en la Cámara fue muy triste, un descontrol en una situación difícil para todos, porque a lo mejor los diputados no se dan cuenta, pero la gente no llega a fin de mes, no puede comprar comida, hay más del 60% de chicos pobres. Estamos en una situación muy compleja. Lo de Ritondo fue vergonzoso el otro día. Claro, el otro día se gritaban. Sí, aparte los gestos que hizo Ritondo, es un diputado nacional. A veces se olvidan que están siendo filmados y que son representantes del pueblo, y no es buena imagen
que los diputados se peleen, se griten. Pero a ver, desde lo emblemático, desde lo institucional, ¿qué estás mostrando? Claro, además, en un momento donde se iba a votar, y eso es lo que me parece importante, la creación de universidades, que a lo mejor algunas no son tan necesarias, pero en realidad que exista y se amplíe la educación a lo largo del territorio nacional es re importante. Y justamente cuando todos hablamos de que la educación es la base del crecimiento, que los chicos tienen que ir a la escuela, que tienen que formarse profesiones, que tienen que acceder a las universidades, que las universidades tienen que preparar a los chicos para los nuevos desafíos del futuro, que son nuevos empleos que hasta que nosotros mismos no sabemos muy bien cuáles van a ser, pero que tienen que ver con la tecnología, con la ciencia y demás. Estar peleándose así, en vez de discutir qué clase de universidades queremos tener para formar a nuestros jóvenes, para que cuando pasen dentro de 10, 15 años puedan acceder a trabajos calificados y que nuestro país crezca, es triste. Sí, de hecho, a ver, es uno de los sectores que más campaña hace con la educación. Por ejemplo, ahora Horacio Rodríguez Larreta, una de las campañas más fuertes que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la educación. Entonces uno dice, desde el discurso supuestamente apuntan a eso y en el hecho concreto no, estamos en contra porque lo crea el Frente de Todos. Yo la verdad que no entendí cuál fue la pelea. Vi la pelea y no entendí el fondo de la pelea. Pero tenía que ver con la renovación de las autoridades de la Cámara, por un lado, que no, a ver, hoy por hoy no tenemos autoridades en la Cámara. Sí, que parece que le han prorrogado porque no puede quedarse la Cámara sin. Claro. Pero a lo que voy es, las autoridades de la Cámara, por lo que yo sé, las tiene que tener el partido mayoritario y ya sabemos cuál es. A lo mejor no les gusta. Pero tiene que ser votado. Claro. Entonces ahí generan la polémica. Por otro lado, la creación de las universidades, había universidades en el resto del país que eran necesarias, como bien aclarás, pero había universidades que las separaba 40 minutos de viaje. Claro. Tiene que ver con, creo que Cañuelas y Ezeiza, me parece, que eran dos que estaban por crearse, que se iban a votar. Yo escuché Cañuelas, Ezeiza, escuché Tigre. Y después otras, creo que esas eran las que estaban discutiendo. Tampoco entiendo por qué, tampoco esas universidades sé qué carreras iban a dictar. Pasó lo mismo no con los hospitales, no haber un debate, no sabemos qué era lo que claramente no sé si se estaba discutiendo. Cuando se abrían hospitales en La Matanza, y creo que fue María Eugenia Vidal la que se puso en contra de la apertura de hospitales, diciendo que no quería construir hospitales vacíos o algo por el estilo. Cuando en realidad, bueno, podés centrar la discusión en cómo va a funcionar el hospital, pero no por eso estar en contra de la apertura del hospital, que Mira, es necesario. Con respecto a los hospitales, nosotros siempre tuvimos en La Matanza un déficit enorme y aún lo tenemos. Sí, sí. Yo recuerdo cuando solamente estaba el Hospital Parisien, que si en el Hospital Parisien estaban las señoras que iban a parir y personas que estaban heridas bajo alguna circunstancia, los varones, y si un varón tenía alguna enfermedad no tenía hospital en La Matanza que ir. Todavía tenemos una deuda porque los hospitales no están funcionando a full. Eso es grave, por un lado. También la situación del país es grave, por lo que a veces uno no sabe cómo equilibrar de qué manera se puede llegar a resolver esto, pero la única forma que se puede resolver es yendo para adelante, mejorando la situación económica del país y resolviendo esos problemas graves que tenemos en el conurbano. Lo que pasa que, claro, el conurbano crece desmesuradamente. Y crece desmesuradamente también porque mucha gente del interior de nuestro país, sobre todo del norte, y de países limítrofes, que ahora ya casi no vienen porque esos países están hasta un poco mejor que nosotros, vienen a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que atrae porque tiene una economía pujante, está concentrado todas las empresas más importantes del país, los bancos, etcétera, etcétera. Sí, pero no hay lugar para alojamiento. Claro, pero cuando llegan a la ciudad se encuentran que la ciudad misma los expulsa porque no hay lugar, los expulsa porque es muy caro vivir en la ciudad de Buenos Aires, y entonces empiezan a venir al conurbano, pero además sin dinero, porque si tienen dinero, compran una casita, compran un departamento y vienen a vivir acá,
pero vienen sin dinero, entonces cada vez hay más gente pobre en el conurbano, que es la que derrama la capital por todas estas circunstancias. Los municipios no tienen dinero, no tienen autonomía, no pueden tener plata más allá de la que pueden recaudar, o los gobiernos le pueden girar, el gobierno está en una mala situación y entonces también es muy difícil que invierta en los distritos, y la gente necesita agua, cloacas, escuela, hospital, y cada vez más personas que necesitan agua, cloacas, escuela, hospital. Nosotros vemos en el interior de nuestra Matanza, la Matanza profunda, escuelas que los chicos en primer grado tienen 45 chicos por grado, en primer grado. Y si no, justamente ayer yo estuve en una reunión, se discutían temas de educación, y decían que la clase media se desplazó de la escuela pública a la que fuimos nosotros. Para nosotros era re importante ir a la escuela pública. Era importante porque era la mejor, era importante porque había un proyecto de país que hacía que la escuela pública fuera una escuela de calidad. Y hoy, con el desprestigio a la escuela pública, la clase media se corre a lo privado, con todo el sacrificio que eso significa, porque mucha gente tiene que gastar mucho dinero en eso. Y también porque la escuela privada tiene doble jornada, y hoy la mayoría de las madres trabajan, porque para sostener una vida de clase media, el matrimonio tienen que trabajar los dos, entonces necesitan una escuela de doble jornada. Y yo les decía, miren, la única manera de que esto se resuelva, y después, bueno, eso genera toda la inequidad en la educación, ¿no? Entonces un chico, nosotros vemos que trabajamos con chicos de las escuelas más vulnerables de La Matanza, que están en 5º grado y les cuesta leer de corrido y entender bien un texto. Y a lo mejor yo veo a mi nieta que está en 3er grado y lee de corrido y interpreta un texto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tuvo 8 horas en la escuela desde que está en el jardín de infantes. Y tiene un apoyo de los padres y una estimulación que otros chicos, por cuestiones socioeconómicas, no la tienen. Entonces, si nosotros no conseguimos que las escuelas públicas de los barrios más vulnerables, especialmente, y por eso por ese lugar hay que empezar, logremos que tengan doble jornada y que tengan un predio de deportes muy cercano, que los barrios de La Matanza, de los fondos de González Catán, de Virrey del Pino, no es difícil conseguir un predio, porque a lo mejor es del Estado, y si no es del Estado no son grandes costos porque los terrenos no cuestan tanto. Los chicos nunca se van a equilibrar, primero porque no tienen la suficiente cantidad de horas de educación. Segundo, porque a lo mejor no están bien alimentados. Tercero, porque su mamá a lo mejor no los puede ayudar. Cuarto, porque están en la calle. Y hay todo un ejemplo de mala conducta en muchos pibes que no trabajan ni estudian en los barrios, etc. Y tercero, porque no pueden descargar sus energías en un deporte que les ordene la vida. Pero todo eso, no puede ser que la clase media lo pague y el que no lo puede pagar no pueda acceder. Ahí tiene que estar el Estado. Y a mí me parece que si nosotros conseguimos que eso ocurra, es una manera de dar vuelta a toda esta situación. Porque es la manera de contener a los chicos, de que estén ocupados, de que tengan una educación más amplia, que vuelvan a la casa con la tarea hecha, que la escuela les aporte otras cuestiones. Y vos mencionabas, Silvia, que tuviste una reunión en ese sentido, que tiene que ver con educación. ¿Y por qué? ¿La Defensoría en qué labura, en qué trabaja? No, a mí me habían invitado a una reunión que hacía la Federación Universitaria y hablaban de los temas de educación. Ajá. Y bueno, muchos hablaban del tema universitario, pero yo y planteaban el punto de cómo accedían los chicos a la universidad según de dónde habían estudiado, de dónde provenían, claro. Los abismos que había, claro, educativos respecto del ingreso universitario. Bueno, yo les planteé esto, que claramente es así y que no se va a revertir de otra manera, porque por más que un chico pobre vaya a una escuela 4 horas y la madre tenga toda la dedicación del mundo, hasta porque su condición socioeconómica no va a ser lo mismo, porque en la casa no tiene computadora, no tiene internet, no tiene redes, no tiene libros.
montones de cuestiones que hacen a cómo los padres o en la casa le pueden hacer un aporte a un niño si hay un desequilibrio con otros sectores. Y no va a ser posible yo creo que si no se hace esto. Silvia, vos hace mucho que sos ya defensora del pueblo de La Matanza. Estos vaivenes que tiene la economía argentina, el conflicto social, ¿hace que cambie el trabajo de la Defensoría en una época a otra? Sí, todo el tiempo. Nosotros tenemos épocas donde, por ejemplo, todo el mundo viene por problemas de no poder pagar las tarifas. Hace tiempo que nosotros, cuando fue el primer aumento grande de tarifa, habíamos conseguido que se obtuviera la tarifa social. Los defensores fuimos a las audiencias públicas y después a los entes reguladores y conseguimos que las personas que nosotros mandábamos a hacer la exhibición se la dieran por el hecho de que, bueno, nosotros salíamos como garantes de que esa persona realmente no podía pagar la tarifa plena. Otro momento tuvimos donde mucha gente se vino a hacer aceptar la reparación, lo que le dijeron la reparación histórica, porque nosotros firmamos un convenio con el gobierno para que nuestros abogados gratuitamente lo hicieran, porque nosotros lo que veíamos era que muchas veces la gente aceptaba la reparación, pero tenía que ir a un abogado y pagarle 3 jubilaciones, qué sé yo, que le cobraba el abogado como algo normal, si a esa persona le hubieran aumentado un número razonable, lo podía pagar. Pero a mucha gente el aumento era 10 o el 15% de su jubilación, que ya era muy exiguo y no podían pagar un abogado. Entonces conseguimos abogados de las universidades y qué sé yo, y pudimos hacer, creo que 9.000 nosotros. Y bueno, eso es un servicio que prestó la Defensoría en convenio con el ANSES para que la gente pudiera aceptarlo. Porque lo que pasaba era que si el que no lo podía aceptar, si en 3 meses no ponía un abogado para aceptar la reparación, le sacaban el aumento. Entonces todavía encima que era pobre, volvía a ser más pobre sí. Todavía. Bueno, fue por eso que hicimos eso, todos los defensores del país lo hicimos. Lo que pasa es que, claro, bueno, las dimensiones de la matanza, qué sé yo, y la realidad hicieron que los nuestros eran enormes. Muchos. Pero bueno, en ese sentido el ANSES se portó muy bien porque nos permitió ir con el abogado a llevar a muchos juntos para que se lo hicieran en determinado horario, no nos pusieron impedimentos, sobre todo en el ANSES de San Justo. Y bueno, y pudimos hacerlo con algún nivel de fluidez. Muchos años atrás, me acuerdo bien, haciendo una nota, los problemas mayoritariamente reclamos que llegaban a la Defensoría eran tarifas de celulares y de cable. Y mira ahora cómo cambió la historia, claro. ¿no? Bueno, una época también pasó cuando se reactivó la economía, pongámosle en el 2015, por ahí, o 2014, que muchos galpones de la zona de Loma del Mirador y esa zona estaban todos cerrados porque las fábricas se habían cerrado en el 2000, en la crisis 2001. Y claro, se volvían a abrir, teníamos denuncias de 2 camiones que rompían la calle, de los ruidos de la fábrica, porque los vecinos no se habían desacostumbrado a toda la actividad industrial. A toda esa actividad industrial con la que habían convivido, por otro lado, ¿no? Porque entonces teníamos muchas mediaciones para tratar de, bueno, si la economía se reactiva es bueno para el país, y si te desacostumbraste de esto, hay que tratar de que la fábrica no genere muchos inconvenientes, pero hay que tener niveles de tolerancia, claro. Y yo creo que ahora lo que vamos a tener en los próximos meses es que, bueno, ustedes saben que las tarifas aumentaron este mes, el mes que viene muy poco, pero mucha gente no se ha inscrito para poder tener las exhibiciones. Mantener el subsidio. Claro, mantener el subsidio. Y yo creo, tengo la sospecha, porque no me consta, pero todos sospechamos esto, que muchos jubilados creen que por el solo hecho de ser jubilados lo van a... automático, y sí. no se han inscrito.
Así que bueno, a los que nos están escuchando les decimos que si tienen dificultades, no tienen internet, no saben cómo hacerlo, la Defensoría los va a recibir y los va a ayudar. Y que se inscriban, porque si no, ya las próximas facturas... ¿Están a tiempo todavía? Siempre están a tiempo. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando les llegue la factura, que no van a poder pagar, Iba a decir eso, se pueden inscribir, pero esa factura la van a Hay que tener pagarla, que pagar. sí. Claro. Se va a encontrar el jubilado con una sorpresa Fea. desagradable, una factura plena. Claro. Y que va a ser muy costosa y, como decís vos, la va a tener que pagar, por más que después pueda hacer el trámite para Claro. que en la próxima facturación... Yo me temo que vamos a tener ese problema. Sí. Y vamos a ver cómo se resuelve. Yo espero que si es masivo se tengan consideraciones, pero por lo pronto, hoy por hoy, el que puede pedir el subsidio... Lo que pasa es sí. que la convocatoria a inscribirse se reiteró. Sí, se hizo una prórroga, de hecho. Sí, sí. Se hizo una prórroga. Silvia, ustedes hicieron una descentralización, por llamarlo de alguna manera, de la Defensoría del Pueblo en Ramos Mejía. Sí. Y por lo que tengo entendido funcionó bastante bien. ¿Tienen pensado hacerla en otras zonas de La Matanza? Mira, tenemos alguna dificultad que es la siguiente. En Ramos Mejía la hicimos porque tiene una particularidad completamente diferente al resto del distrito. Nosotros en Ramos Mejía casi todo el tiempo estamos con mediaciones por los consorcios y situaciones de esa naturaleza y por problemas con las obras sociales. Porque claro, la gente en Ramos tiene obras sociales, no la mayoría. Bueno, también pueden ocurrir otras cuestiones, otras consultas, etcétera, pero digamos, ese es el fuerte de Ramos Mejía. Con el interior de La Matanza, lo que nosotros tratamos de hacer, al no tener tanto personal para descentralizar, es trabajar con las escuelas. Por eso trabajamos con un programa de defensor en las escuelas, y elegimos a un defensor y demás, que es un niño, ¿no? Pero trabajamos mucho con los directivos y el gabinete. Entonces, a través de las escuelas, recibimos también la demanda de la zona. Y muchas veces lo hacemos cuando vamos, otras veces lo hacemos también cuando nos lo mandan, la documentación y demás. Y si es posible, lo hacemos sin que se tenga que trasladar. Y este año, después de la pandemia, también estamos saliendo todas las semanas a una ONG diferente para trabajar el tema de los problemas de las ONG, porque también las ONG van a tener este problema de las tarifas, así que también le estamos alertando y advirtiendo que tienen que inscribirse para hacer los trámites, pero también traen a los vecinos por el tema que sea. Así que bueno, salimos todas las semanas. Es hacer un acercamiento a las ONG. Cuando vamos a la ONG llevamos a la gente del área social, un abogado y uno de los que trabaja en el área municipal, de todos los servicios municipales, de tal manera que de alguna manera las tres áreas que está dividida la Defensoría está presente todas las semanas en una diferente ONG. Ya hemos recorrido 20, 25 este año, y el año que viene lo que queremos es movilizar, y si podemos salir 2 veces por semana. Silvia, bueno, ya terminando, esto es una desprolijidad porque lo tendría que haber visto antes, pero tu mandato termina ¿cuándo? El año que viene, un año después de las elecciones. O sea, el año que viene no, el otro. Claro, no 2024. Coincide con el... 2024. ¿Y podés ser reelecta? Sí, pero no sé si van a querer después de tanto tiempo. ¿Vos querrías, en principio? No lo sé. No, la verdad que Falta no lo mucho sé. todavía. Falta mucho, pero ¿No extrañas la actividad política? la verdad que no. No, así, política. Activa, ¿no? Mira, yo milito... Es que no está el contexto como para extrañarla, Igual se me la ocurre. manera en la que lo dijo fue como muy sincera, ¿no? La verdad que no. Lo que pasa es que yo me acostumbré mucho a ver, es difícil ser defensor en el sentido de tratar de guardar las formas y de no involucrarse en las cuestiones políticas partidarias. Claro. Fue un ejercicio que hice durante mucho tiempo, porque la verdad que el defensor tiene que tener la confianza de todos, y que los diferentes partidos políticos sepan que uno no está haciendo algo para sacar ventaja personal, ni tampoco para sacar ventaja para un partido político, más allá de que todo el mundo sabe que yo soy radical.
y sigo siendo radical en mi forma de pensar. Lo que no invalida que yo que trabajo con todos y que voy a resolver los problemas a la gente, no me importa saber de qué partido es. Y eso te aleja un poco del... Y eso te pone en una posición donde, al principio, yo creo que ahora ya no, los radicales piensan que te hiciste peronista y los peronistas piensan que estás trabajando para los radicales. Hasta que pasa un poco el tiempo y se dan cuenta que uno no está especulando con eso cuando trabaja con la gente, que no le pregunta nada. Yo voy a instituciones donde no sé quién las dirige. A lo mejor algunos lo conozco, pero en general no es condición saber quién es el presidente de esa institución, porque... ¿Qué camiseta lleva puesta? Claro, yo vamos al barrio a trabajar con los vecinos. Y el que nos pide, yo les informé a todos que estábamos haciendo este proyecto a principio de año, a todos los bloques, y me fueron llamando y me fueron pidiendo, y así como iban llamando íbamos organizando un poco. Cuando digamos, pedían varios, decían, bueno, vos tal día, vos tal día, vos tal día, vos tal día, pero tratando de ser justo con todos y no hacer privilegios, porque así tiene que ser. Silvia, gracias por hacerte el tiempo para haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Silvia Caprinos, la defensora del pueblo del Partido de la Matanza. Tenemos algo de música y ya venimos con el último tramo del programa.